diciendo algunas palabras o repitiendo algunas palabras que en algún momento alguien dijo, y dijo relativo a la fe. Dijo, la fe no viene por las señales, más las señales siguen a los que creen y tienen fe. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces nosotros nos hacemos, al contrario, seguidores de señales, cuando debemos de entender que lo primario o lo primero que nosotros debemos de hacer es poder entender lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de los creyentes. Y si ya tenemos de pronto ese encuadre de creyentes, porque lo somos, porque somos hijos de Dios, debemos de entender que lo que procede a esto es que las señales nos sigan. Pero tales señales, o sea, hablando acerca de lo que son las señales, se dan a aquellos que realmente son fieles y son obedientes. Esto es imprescindible que esté en nosotros, porque a veces pensamos que esto se va a dar así como una cosa automática y de pronto nos sentimos como defraudados cuando no vemos lo que quisiéramos ver. Pero no, de pronto no reparamos en el asunto con atención, viendo cómo está la condición de nuestra vida, si realmente íntegramente estamos sirviendo a Dios o hay cosas de pronto que deberíamos de ajustar para que proceda lo que la Biblia nos dice en este sentido. Entonces, estas señales, ¿sí?, tienen que ser una razón y propósito que tiene que ver con el fortalecimiento de la fe y ayudarnos a cumplir lo que es la voluntad perfecta de Dios. O sea, cuando hablo de que estas señales van a fortalecer tu fe cuando sucedan, es algo interminable. ¿Por qué? Porque al final cada uno está enlazado con otro. O sea, la fe y las señales de alguna manera se van a enlazar con la obediencia, con el creer que te mantiene en un estatus continuo. Pero permítame hacer una mención que creo que tenemos una clave muy importante en esta palabrita que tenemos aquí, y es que las señales o la palabra señales proviene de una palabra original en nuestra Biblia, del griego, en donde se hace una referencia primariamente a la firma o a un sello. Usted lo va a ir conectando a la firma o a un sello que se aplicaba en un documento para garantizar que el documento era auténtico. Por decir, la firma o el sello de un notario. Acá, cuando las cosas, me imagino que es como en todos los países, cuando se trata de la legalidad o legalizar alguna propiedad, no más a que lo haga el vecino, sino más a que lo haga un notario autorizado, ¿sí?, para que le ponga su sello, su firma, que avale que la propiedad ha sido traspasada, ha sido comprada, ha sido vendida o lo que sea, que avale lo que tú quieres que sea un documento legal. Bueno, las señales era esa firma autorizada, esa firma que avalaba que lo que se había dicho era una verdad legal. Y ahí entramos en otra palabrita que también en el original, que tiene que ver con potestad, con autoridad, y es una palabrita legal que habla de la legalidad del reino, porque el reino es justicia. Y hay palabras esenciales, principales, que implican lo que es la justicia. El reino de Dios no funciona así nomás por funcionar, no, funciona con leyes y principios que son activos, principios que es que lo vas a creer y no pasa, no, cuando tú lo crees realmente y estás ahora sí que activando ese principio, el principio se va a manifestar. Si es el principio basado en la manifestación de una promesa, la promesa tendrá una manifestación en tu vida, porque no está en tela de juicio si es lo correcto o no es lo correcto. En tela de juicio estamos nosotros, si tenemos la fe.
y si tenemos la promesa, si tenemos ese conocimiento y no somos ignorantes de lo que Dios nos ha entregado, entonces ya todo tiene que manifestarse por ley y por justicia divina. Ahora, cuando hablamos de firma o sello, que tiene que ver con señales, vuelvo y repito, firma o sello que se aplicaban en un documento para garantizar su autenticidad. Si usted dice, ese pasaje me involucra a mí como iglesia, entonces hay una legalidad que te otorga el reino. ¿Sí? O sea, una legalidad que implica la manifestación de las señales como sello y autoridad legal. Wow. Entonces, es una realidad, es una verdad. Porque en la actualidad de pronto puede tratar de desvirtualizarse de alguna manera, de decir, no, eso es que no es lo correcto, es que no es la aplicación, es que lo que tú quieras. Pero en la predicación del evangelio deben de existir señales que siguen al predicador del evangelio, porque no está predicando cualquier cosa, está predicando el evangelio, y el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios transformador, capaz de transformar la vida más alejada de Dios, la vida que no tenía precio, y darle el valor que le corresponde, sacarlo de la misma muerte, sacarle de la condenación, sacarle de los vicios, aleluya, y transformarlo y crear en una persona totalmente diferente y nueva. Esa es la palabra que nosotros predicamos. Ese es el evangelio, aleluya, que hemos recibido, un evangelio de poder. Y debemos de creer continuamente y perennemente de que realmente lo que hemos recibido como evangelio es un evangelio que transforma y que cambia las vidas. Y no se ha terminado esto, sino seguimos como iglesia. ¿Sí? Como iglesia debemos de manifestar esas señales. Esta era la prueba que mostraba realmente, hablo de las señales, mostraba la prueba de que realmente el documento que se había expedido era real. Señales. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo, voy a probar no lo bien que habla la gente, no lo bien que se expresa, sino voy a probar el poder de sus palabras, a ver si realmente están predicando la verdad, porque el evangelio se prueba en este sentido. O sea, es una realidad. ¿Y qué es lo que vas a probar aquí? Bueno, aquí tienes en el texto la descripción de lo que es prueba y señal de que realmente es una realidad y es una verdad, ¿sí?, la que se te ha dado para que tú prediques. Entonces, entendemos esto, que Jesús estaba enviando a sus discípulos al mundo para predicar el evangelio, y al enviarlos les dijo en esencia esto. O sea, el texto, de acuerdo a cómo lo dice, vamos a hacer una paráfrasis del texto más simple, más sencilla, más entendible y más aplicable a cada uno de nosotros. Dijo en esencia que les daba una firma de carácter sobrenatural. Firma de carácter sobrenatural que implica señales. Y esas señales estarían en su ministerio, en su vida como hijos de Dios o como personas enviados a la predicación. Había un compromiso. Ahora, el compromiso era con la sobrenaturalidad de lo que pasaría, con el poder de Dios manifestado. Había un apoyo, no un apoyo humano, sino un apoyo celestial. Cuando nosotros entendemos que la predicación del evangelio realmente se da con el apoyo del cielo mismo, en donde Dios
Y cuando Él desea, compromete incluso los ángeles y los envía con un mensaje fortalecedor o de rescate o de protección o para que los de Él sean guardados. Dios lo hace, no lo hacemos nosotros, pero Dios lo hace. Nosotros no tenemos capacidad para mandar ángeles a que hagan ciertas cosas, no, pero Dios lo hace en nuestro favor. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Si Él envía ángeles para que nos guarden, para que nos protejan, para que nos fortalezcan, si Él ha enviado el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para ser fortalecidos en nuestro ser interior, si nos ha dado las señales, documentos legales, aleluya, que aplican a nuestra vida y a la manifestación de las promesas que Él nos ha hecho, ¿qué nos hace falta para predicar la palabra? ¿Cuál es el miedo? Haga una lista, un resumen de todo lo que está en favor de nosotros. O sea, aunque la gente te diga no, aunque la gente cierre sus oídos, cierre su corazón o cierre las puertas de su hogar, el Evangelio sigue cambiando, sigue transformando. El Perú no tiene 10 personas. ¿Cuántos millones de personas tiene el Perú? Si tú dijeras, es que no salgo de mi Perú, o es que no salgo de Lima, o es que no salgo de la comunidad. Pero ¿cuántos miles hay en tu comunidad? Eso quiere decir que aunque uno te cierre la puerta, otros estarán desesperados por abrir su corazón a un evangelio que cambia, que transforma, que es poderoso, aleluya, que es capaz de sanar, de levantar al enfermo, aleluya, de levantar al deprimido, aleluya, de darle la fuerza para poder proseguir hacia adelante. ¿Qué sé yo? Aleluya, las cosas que Dios puede hacer por la predicación del evangelio. Entonces, estas señales, como dice la Escritura, seguirán a los que creen. Estas señales debían de ser la declaración oficial de Dios de que su pueblo había sido enviado por el mismo cielo y estaba apoyado con un mensaje transformador, genuino, verdadero. Las señales que presidían a la predicación del evangelio eran señales que de alguna manera autenticaban el mensaje y dejaban claro que el mensaje hecho por el hombre no era capaz de igualar aquello que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en ese mensaje Dios mismo estaba incluido. Cuando tú entiendes, por ejemplo, los pasajes que hablan de cómo la palabra de Dios sale y cumple un propósito definido, debes de entender que antes de salir la palabra, lo que hace es, ahora sí que dar vuelta a todo el ser de Dios para poder ser exhalada de esta manera. Entonces, una palabra que es puesta en tus labios va a tener un propósito y va a tener la esencia misma de Dios, aleluya, porque no es tu palabra, aleluya, es la palabra de Dios, aleluya, y va a declarar y va a lograr un propósito definido, porque la palabra no va y no sale sin propósito, sino va con un propósito definido. Aleluya. ¿Cómo no predicar el evangelio? ¿Cómo no predicar el evangelio a toda criatura si la Biblia me está diciendo que habrá señales? Señales que corroboran, que atestiguan, que hacen auténtica la palabra de Dios y el mensaje de ella. Las 5 señales que están en este pasaje que acabamos de leer hace un instante, Marcos 16, 17 al 18. Si usted se da cuenta, son las siguientes. Primero, echarán fuera demonios. Y hay una razón, la voy a tratar de explicar en un instante. Lo segundo, hablarán nuevas lenguas.
Tercero, tomarán en sus manos serpientes. Y esto no es una provocación. No es que vas a buscar las serpientes para hacer un show dentro de una iglesia, no. Pero casualmente te puede pasar como el caso de Pablo, ¿no? Casualmente. Pero si tú ves de pronto lo que le sucedió a Pablo, sencillamente la sacudió en el fuego y esperando que se muriera, no murió. ¿Por qué? Porque hay una protección del propósito y del hombre que tiene un propósito. Cuarto, si bebieran cualquier veneno mortal, no les hará daño. Ay, no, que es que alguien me echó la mala suerte, me saló, Por favor, tú no tienes que preocuparte de eso. No tienes que preocuparte. Por eso es que normalmente nosotros damos acción de gracias por la comida, ¿no es cierto? Y nos alimentamos de esa manera, ¿sí? Bajo la protección divina, ¿sí? De Dios. Ahora, el quinto dice: sobre los enfermos pondrán. ¿Y qué dice? Bueno, los enviamos al hospital, los enviamos al doctor, a la curandera de la esquina, a la mujer que sabe de hierbas, qué sé. No, dice sanarán. Sanarán. O sea, ¿por qué nosotros no vemos estas señales activas? Es que se terminaron las señales. No. ¿Por qué la iglesia pentecostal se quedó solamente con el hablar en lenguas? Internamente. Yo he escuchado testimonios, me imagino que usted también lo habrá hecho en algún momento determinado, en donde personas han estado en lugares extraños, en lugares en donde no conocen el idioma y han hablado el idioma. Lo han hablado por propósito, porque Dios tenía un propósito. Aleluya. A veces nosotros hemos hablado en otras lenguas y no sabemos realmente qué lengua estamos hablando. Pero uno interpreta dentro de sí mismo que de pronto hay una razón para poder hacerlo. No es que se puede hablar en lenguas cuando tú quieres, sino se habla en lenguas cuando eres inspirado por el Espíritu y el Espíritu quiere que lo hagas de esa manera. O sea, no es ir hablando en lenguas por todo el mundo, no es así. Pero hay un momento de carácter sobrenatural para definir el momento y la esfera en que estamos viviendo, en donde el Espíritu, aleluya, se ha manifestado y lo primero que hace es mover tu lengua y cambia tu adoración por otra. ¡Qué maravilloso! Entonces el vecino tuyo, aunque sea tu hermano, no sabrá. No son las lenguas idénticas, son diferentes. Y cada una cumple un propósito. Algunos estaremos adorando a Dios. Lo que no se puede hacer en la iglesia es ser repetitivo. Voy a imitar a fulano que habla esta clase de lenguas. No, debemos de ser originales. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando sopla sobre ti, entonces te va a hacer hablar en lenguas para definir y determinar la esfera que está cargada de la presencia de Dios y de lo que Dios quiere hacer. La secuencia del texto muestra realmente, hermano, la manifestación de la promesa. Cuando tú sigues leyendo, ahora sí, en la misma Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versos 19 y 20, que son los otros versículos que continúan, que siguen. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Mira lo que dice verso 20. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Salieron. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y dice, ayudándoles el Señor y confirmando, aleluya, confirmando la palabra con señales que
que la seguían. Y lo que me llama la atención aquí dice, con señales que la seguían. Porque seguirán a los que creen. Pero los que expresan una palabra que contiene también señales. No solamente es el compromiso con el ser humano, con el Hijo de Dios, sino es el compromiso con la palabra que se expresa. Aleluya. Que contendrá la fuerza y el poder de la transformación y el cambio. Lucas también complementa este hecho en Lucas 24:49, en donde dice: he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aleluya. Para que sea una realidad. Entonces, esto precede a lo que es la obediencia. Vamos a ser obedientes. Vamos a hablar la palabra. Vamos a compartirla. Y vamos a esperar lo que Dios va a hacer. Pero nosotros tenemos que salir y hacer. Nosotros tenemos que movernos. No vamos a esperar. Ahora sí que de pronto Dios lo... Hay momentos específicos en donde cada uno de nosotros debemos de orar a Dios. En donde esa es justamente la estrategia de la oración. Pero hay momentos en donde Dios nos da principios. En donde ya ha establecido lo que Dios va a hacer y no necesitas orar para que Dios lo establezca o Dios lo haga, porque ya la palabra de Dios dice que lo va a hacer. Y aquí la palabra nos dice que lo va a hacer. Estas 5 señales que nosotros vemos que seguirán a los que creen son principios valederos y activos, aleluya, que no voy a orar para que sucedan, porque ya están determinados en la Biblia que sucederán, pero voy a orar para que sean manifestados cuando la voluntad de Dios, aleluya, es de manera directa, y yo entender el tiempo, aleluya, para poder dar gloria a Dios y honra a Dios por lo que Él está haciendo en ese momento, aleluya. Pero es vivir los principios de la palabra. Aleluya. Son cosas sencillas, son cosas simples, cosas que de pronto usted ha escuchado en algún momento, pero tal vez no ha anclado ciertos detalles que son importantes. Ahora, en Hechos se menciona el inicio de estas señales y manifestaciones del Espíritu. Hechos 1:8, por ejemplo, dice: pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Y sabe el significado de poder? No es el tema para poder hacer una referencia o una pausa y abrir ahora sí que una explicación sobre esto, pero ¿sabe lo que es el poder en palabras simples? El poder ejercido es que nadie tiene la capacidad de detenerte cuando recibes esta clase de poder. Por eso es que aún, hermano, aquellos que recibieron poder, si tú piensas que el poder de Dios solamente te sirve para poder expresarlo dentro de una iglesia, no. Habrá momentos en que el poder de Dios te va a liberar de la persecución, pero habrá momentos en que te va a aumentar la fe para que seas un mártir del Evangelio. Hubo personas que de pronto las ataron a un potro. ¿Sabe lo que es el potro? No es un animal que corre de 4 patas en el campo, sino es una rueda en donde les trituran, o más bien les zafan todas las coyunturas de los huesos de las piernas en pro de la fe. O sea, supuestamente, ¿no? En aquel momento, en aquel tiempo, porque por el servicio a Dios los amarraban en un poste y los encendían como si fueran teas humanas, antorchas. O sea, eso me refiero.
te va a dar la fuerza. El poder de Dios te va a dar la fuerza de soporte, de perseverancia, de aguante, aún hasta la misma muerte. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la realidad del Evangelio, de la realidad que, hermano, abrazan multitudes en países, hermano, en donde no tienen capacidades para poder realizar cosas humanamente hablando, donde están súper necesitados. Abrazan la fe, abrazan el Evangelio. Y sabe, Dios los honra. Dios los sana por una palabra, en donde, pastor, no hay que ministrarles por imposición de manos, sino reciben una palabra en fe y se van sanos para su casa. Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque ellos abrazan una palabra. La abrazan a tal manera que la aplican a su vida, la ponen en su vida, y en su vida se manifiesta el poder de Dios. Es que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Aleluya, qué bueno. Todos creemos. Pero debemos de tener ese grado de compromiso, hermano querido, de poder creer hasta la manifestación de esas señales que Dios ha prometido. Ahora, el Señor dijo que estas señales seguirían a los que creen. Y es importante lo que Jesús dijo de manera directa. Estas señales seguirán a los que creen. Me llamó mucho la atención la palabra seguir en este pasaje. Y la palabra seguir se traduce como seguir a alguien. Vamos, queda lo más simple. O ir a algún lugar con una persona como compañero o compañera de un viaje. A ver, seguir tiene que ver con seguir a alguien y hacerse compañero o compañera de alguien durante el transcurso de un viaje. Cuando nosotros creemos en el Señor, se inicia el viaje. Y lo importante es que dice aquí, en la aplicación, estas señales seguirán, te van a acompañar en tu viaje. Lo estaba explicando. Te van a acompañar en tu viaje. Estas señales, a donde quiera que vayas, estarán contigo. Eso lo puedes de pronto aplicar a tu vivencia en el autobús. Sí, a veces no necesitas gente. José Juan se acuerda de su compañía en el avión. O sea, ¿qué le quiero decir? Hay alguien que te acompaña en tu viaje. Pero alguien humano en tu viaje hacia otra persona, hacia otro lugar. Pero no estoy hablando directamente de una persona como tal, sino estoy hablando de lo que la Biblia dice relativo a las señales que te seguirán, que serán parte de tu compañía continua. Entonces, cuando se habla de seguir, significa por lo menos 4 cosas. Acompañar perennemente, incansablemente a alguien. Segundo, estar constantemente al lado de una persona o de un individuo. Tercero, estar siempre cerca con una persona. Y cuarto, ser como un compañero fiel que siempre está a tu lado. Señales. Estoy hablando de señales, no de personas. Wow, entonces, estas señales seguirán. La palabra seguir nos asegura que las señales, sello, firma, documento legal, de que así va a ser, el cielo mismo está en tu favor. Aleluya. Que no estás solo.
sino que tienes la presencia de Dios contigo, que tienes las señales. Aleluya, que en algún momento determinado Dios te va a decir: pon la mano sobre los enfermos porque va a sanar. Que en algún momento determinado, aleluya, funcionará el hablar en otras lenguas. Que en algún momento determinado Dios hará cosas extraordinarias en contra de quien te quiere detener, porque siempre habrá un enemigo, un adversario con el cual luchar. Aleluya, porque quiere detener tu avance en el camino del Señor. Pero ¿sabes qué? El cielo está contigo, Dios está contigo, y estas señales seguirán a los que creen. Si lo creen, di amén, aleluya, la gloria de Dios. Entonces, las señales y los prodigios deben de estar siempre en sintonía con nosotros y con el mensaje que predicamos. Los milagros, las señales formaron parte también de los grandes hombres de Dios conocidos por nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por mencionar algunos: el caso de Moisés, el caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de Gedeón. Pero voy a algo poco práctico que a lo mejor ya lo había escuchado, y si no lo ha escuchado se va a identificar, y ojalá y que se recuerde siempre. El propósito de las señales. ¿Cuál es el propósito de las señales? La definición de ese propósito de las señales tienen que ver con una persona, con un evento o con una prueba que indica la existencia de otra o de una realidad. Mire, cuando vemos el vocablo, que es rico en su significado, en el griego, cuando se habla también justamente de lo que podemos ser nosotros como conducto de las señales que seguirán, hay una palabra que se utiliza y no la voy a mencionar, pero de esta palabra viene lo que es la palabra semáforo. Por eso dije que usted se va a recordar siempre que usted vea un semáforo, usted se va a recordar de esto: la garantía que Dios da en su palabra. Cuando vea un semáforo, que es un cajón con 3 luces o 4 luces, ¿cierto? Aunque no se obedezcan aquí, pero bueno, al menos las tiene, ¿no? Entonces, eso le indica algo, es una señal. Cuando está en verde, le señala que tiene que pasar. Cuando está en rojo, que tiene que parar. No le tengo que decir ni explicar, pero ustedes lo saben. Ese cajón es importante y es necesario porque contiene señales. Ahora sí, ese cajón contiene señales. Señales implica también, cuando tú ves un semáforo, implica lo que es tu propia vida se llena de señales. A ver, estoy tratando de buscar la manera más simple de que usted lo entienda. Cuando digo se va a recordar, cuando vea el semáforo, se va a recordar de lo que usted es. Es un cajón portador de señales. No, todavía me falta. Usted se va a acordar de que usted es un cajón portador de señales. ¿Qué dice la Biblia que es usted? Un vaso de barro en donde se depositó un poder.
¿Cierto o no? Okay. Entonces, cuando usted vuelva a pasar por un semáforo, se va a acordar de lo que usted es y del llamado que Dios le está haciendo a la predicación del Evangelio. ¿Qué está diciendo ese semáforo? Obedezca una ley que se ha establecido. ¿Para qué? Para la salud del conductor, para que el conductor esté bien, para ese semáforo. Cuando una persona ebria se lo pasa, puede suceder un accidente. Ese semáforo está ahí para indicarle que no debe de pasar. Y cuando de pronto el policía le va a hacer una nota, ¿sí?, con lo que adeuda por haberse pasado, entonces lo hace porque el semáforo, usted violó la ley de ese semáforo, ¿ok? Porque pasó cuando no debería de pasar, pasó en luz roja, por lo tanto es un delito y usted tiene que pagar una cuota por ese suceso, ¿no? Entonces, cuando usted realmente se establece como un hombre de reino, como una mujer de reino, como un semáforo como un cajón lleno de señales, como una persona llena de señales, usted es el que pone la autoridad, usted es el que pone el gobierno. Alabado sea Dios. Por eso es que cuando vemos que suceden cosas de pronto en nuestra colonia, en nuestra comunidad, eso nos indica la necesidad que hay. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Prendiendo luz verde, luz roja o luz amarilla, aleluya, diciendo: aquí se predica el Evangelio. Alabado sea Dios. Y a ese Evangelio deberían de obedecer todos aquellos que son desobedientes. Y dirán la gente: pues no obedecemos, quédense con su Evangelio. Pero usted ya dio, aleluya, lo que tenía que dar. Ellos van a contemplar las señales, aleluya, que usted emana. Ellos van a ver la gloria de Dios reflejada. Y sabe usted, cuando ellos estén en un momento de apuro, van a buscarte. Alabado sea Dios. Van a buscar esta iglesia porque sabe que emana una luz. Alabado sea Dios, aleluya, porque emana algo que es de carácter sobrenatural, porque hay cajas, aleluya, de señalamiento, aleluya, y del poder, de la llenura, de la presencia y del Espíritu de Dios, porque hay respuesta, alabado sea Dios, a sus preguntas. Aleluya. Van a buscar a la iglesia del Señor, van a buscarlo a usted en el momento en que estén pasando por dificultades, en el momento de crisis. Por eso necesitamos ser esos conductores, necesitamos ser esos cajones llenos de promesas y de señales que pueden manifestar la gloria de Dios en donde estén. Este es el reto. Debemos ser lo que Dios nos ha diseñado ser. Gente en donde el poder de Dios sea manifestado de una manera gloriosa, señales del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros debemos de manifestar. Por eso es importante que nosotros siempre nos recordemos. Estoy tratando de marcarlo en su mente, en su corazón, justamente con esto que es común, con esto que es simple. Así que la cantidad de señales, de maravillas que te pueden seguir en algún momento determinado de tu vida, van a estar basadas también en la intensidad con la que crees. Te voy a decir algo. ¿Para qué te sirve un semáforo que tenga luces de los diferentes colores que son necesarias, pero que no esté conectado al poder de la electricidad? ¿Lo has visto? ¿Has visto el caos que crea? ¿Has visto cómo todo el mundo quiere pasar porque no hay una orden? Nadie, tiene que venir un policía y ponerse ahí si es que lo hay.
Si no, pasarán horas y el tráfico estará confuso. Cuando no hay, escúchame, cuando no hay poder para poder ser lo que es necesario ser, cuando no lo hay en manifestación en nuestras vidas, nosotros tenemos que justamente reconocer nuestra impotencia, porque todo lo que se puede hacer sería basado en el poder de Dios. No es basado en tu conocimiento, no es basado en lo que tú has aprendido en la escuela, no es basado en tu profesionalismo, está basado en el poder de Dios. Por eso es tan importante, hermano, estar conectados continuamente. Yo les quiero, porque sin mí, alguien lo dijo aquí, nada podréis hacer. O sea, sin mí implica no solamente el Señor en su momento, sino implica el Espíritu Santo en su dispensación. Sin mí nada podréis hacer. Entonces, debemos de creer constantemente, hermano, que las señales que la palabra nos dice se harán una realidad. Y yo quiero creerlo con usted en esta noche, que esas señales serán una realidad en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de los que estamos presentes. Aleluya. Y sabremos en el momento que siempre por lo que oramos y por lo que le pedimos a Dios, aleluya, darle la gloria a Dios en lo que va a hacer. Aleluya. Porque no somos nosotros somos solamente el cajón portador de un poder y de un señalamiento. Alabado sea Dios. ¿Para qué? Para que la honra siempre sea de Dios, para que haya un orden. Aleluya. Por eso la iglesia está en este mundo, para tener un orden correcto. Aleluya. Aunque sea despreciada. No está basado en el reconocimiento humano, sino está basado en el propósito divino. La iglesia está establecida en una comunidad, aleluya, para que la comunidad tenga una puerta de acceso, aleluya, a un cambio en la comunidad. Qué bueno que ustedes trabajan con niños, qué bueno que hay cantidad de niños, pero la segunda etapa son los mayores. Eso solamente es el principio. Y van a seguir creciendo. Y qué bueno que en algún momento haya la necesidad de tener un sitio mayor para poder albergar más personas y más niños. Porque son necesidades. Pero son cosas que anhelamos y que quisiéramos que sucedieran con cada pastor, en cada comunidad, en cada iglesia. Debemos entonces de creer, y con esto estoy terminando, constantemente en que estas señales serán una realidad. ¿Cuándo? Cuando predicas. ¿Cuándo serán una realidad? Cuando predicas, cuando compartes el evangelio. ¿Qué tienes que esperar que sucedan cosas? Cosas extraordinarias. Que la gente no quede, aleluya, igual, sino que sea transformada. Cuando predicamos el evangelio, ¿qué esperamos los predicadores? Que todo quede igual. No. Esperamos, aleluya, que la gente cambie, que la gente sea transformada, que sea un antes y un después. Lo segundo, cuando ores por los enfermos, espera que sean sanados. Aleluya. Cuando ores por los enfermos, espera que sean sanados. No vas a ser como cierto evangelista, sin decir nombres, llegó hace muchos años a la iglesia. El templo era un templo pequeño, así como a lo mejor 2 meses gente. Pero el hombre, supuestamente Dios lo utilizaba en sanidades. Y se acercó a una persona y le dijo: ¿qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres que te sane? Y le dijo el hombre: sí, quiero que te sane.
tu enfermedad? ¿Cómo te mintió el diablo? Le dijo a la persona, dice, tengo diabetes. Dice, no, esa no se cura. Esa no puedo orar por ti porque esa no lo cura Dios. O sea, ¿qué clase de evangelio estás predicando? Es creerle a Dios. Es creerle a Dios que tiene la capacidad de poder cambiarte, de quitarte un cáncer. Hermano querido, cuando habla la Biblia de los milagros que Jesús hizo, aleluya, le devolvió la vista a los ciegos de nacimiento que no tenían ninguna razón para poder volver a ver. Creó órganos donde no había. Es lo que Dios hace. O sea, nosotros limitamos el poder de Dios. Debemos de creer lo que Dios es capaz de hacer. Aleluya, por una palabra que Él dice. Aleluya, y por un señalamiento que nos ha dado. Aleluya, y nos ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Si tú lo crees, aleluya, estas señales se manifestarán en tu vida en algún momento determinado. Aleluya. Cuando te enfrentas a un endemoniado, ¿esperas que el endemoniado sea libre? ¿O no? Perdón, ¿esperas que sea libre? ¿O quieres que se quede atado? Sea libre, por supuesto. O sea, yo sé que tal vez ustedes hayan tenido alguna experiencia relativa a esto, pero en el caso nuestro, por lo menos como 10, 12 años aproximadamente nos dedicamos al tema de la liberación de todas las índoles. Y tuvimos las experiencias, hermano, que de pronto cuando estás frente a una cosa anormal, no puedes evitar sentir el estremecimiento, sentir que tu piel cambia, ¿no? Se pone como la piel de gallina, no sé si se dice, pero una piel chinita, ¿no? Entonces dices, wow, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces sabes que es un tope con el poder del mal, ¿no? Y que, por supuesto, ¿qué vas a decir? Bueno, ahí nos vemos, ¿no? Después vuelvo. Ahí oren por él ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar? Que la persona realmente sea libre. Sea libre. Porque no la voy a libertar yo. Ay, escúcheme, yo soy el cajón solamente. Pero dentro de mí está el poder y están las señales que corrigen. Una señal en mí que es echar fuera demonios, aleluya, está corrigiendo y está metiendo en cintura lo que está fuera de orden. Por eso es que cuando llegas tú como creyente, como cristiano, a un lugar en donde hay un problema de carácter espiritual, tú vas a poner ¿qué? Orden. Por la autoridad que te ha dado, por el poder que se te ha dado. Porque eres justamente eso, un cajón lleno de poder, de autoridad y señalamiento. Dice, aquí se va a respetar lo que Dios dice. Para eso estoy aquí en la tierra. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando estés en una situación que requiera los milagros, espera que ocurran. Aleluya. Espera que ocurra el milagro. Yo tengo una experiencia rápido. En cierta ocasión fuimos a orar por un enfermo. Entonces, cuando llegamos, un amigo y yo, el enfermo estaba en la cama. La señorita que estaba al cuidado dijo, ¿ustedes quiénes son? Ellos son ministros del Señor. Dice, el muchacho está agonizado. Pásenle a ver qué pueden hacer. Y bueno, pasamos y empezamos a orar. ¿Sí? Empezamos a orar por aquel muchacho que estaba en cama. ¿Sí? Después de que oramos, nos salimos. Ya nos fuimos comentando sobre el caso. Él llegó a su casa, yo a la mía. A la semana hablamos por teléfono.
¿Cómo está fulano de tal? ¿Quién? Fulano de tal. Permíteme buscar. Dice, salió ayer. Yo, ¿cómo que salió ayer? Salió ayer. Pero, ¿qué pasó? Dice, no sabemos. Pero salió por su propio pie y sin ningún problema. Dijo, gloria a Dios. Entonces digo, voy a probar la fe de mi amigo. Y le digo, oye, ¿qué crees? Lo que pasó. Y el muchacho por el que oramos se murió. No, le digo, no, ya anda en la calle. Y no murió, sino vive. Digo, no me digas, sí. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, a veces nosotros vamos a orar por personas creyendo que no va a pasar nada. O sea, cuando vas a orar por las personas, cree, aleluya, que Dios está contigo, que Dios puede manifestar su poder en ese momento, aleluya, con esa persona, aunque tus ojos, aleluya, de incredulidad no lo vean, aleluya, cierra tus ojos de incredulidad y abre los ojos de fe, aleluya, alabado sea Dios, con el cual tenemos la capacidad de poder ver el poder del invisible, alabado sea Dios, y verás la gloria del Señor manifestada en los cuerpos enfermos, aleluya, haciendo un milagro de restauración en todos los aspectos. Amén. Y por último, cuando necesito protección, espera que la mano de Dios protectora estará sobre ti. Espera que Dios es tu guardador. Así te dice la palabra. No estés solo. Ay, envíeme a alguien, sí, correcto. Envíeme a alguien como apoyo, pero si no hay alguien que te pueda apoyar en lo que Dios ha determinado que hagas. Los ministros, hermano, Dios nos ha escogido para cosas específicas y especiales. Pero no quiere decir que solamente los ministros, los pastores, tenemos el poder de Dios para hacerlo. No. El mismo poder que actúa en nosotros, el mismo espíritu que actúa en el pastor es el que actúa en cualquiera de los miembros. Aleluya. Ahí es donde consiste la clave de la predicación del evangelio. El compromiso no es con los pastores, no es con los apóstoles, no es con los profetas, es con toda la iglesia del Señor. Entonces, cuando tengas que hacer algo, no tienes que hablarle al pastor, o sea, háblale para decirle, ¿sabe qué? Yo estoy aquí en una casa, la persona está enferma, pero voy a orar creyendo que Dios va a hacer la obra, que Dios la va a salvar, que Dios la va a sanar, que Dios la va a libertar, que Dios va a hacer un milagro. Aleluya, yo lo creo, aleluya. Y el pastor, yo estoy seguro que no te va a decir, no hagas nada, ahí quédate, ahorita voy para allá. No, hágalo, haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, porque el poder de Dios está en tu vida. Ponte de pie, por favor.